Ya, estamos de vuelta. ¿Cómo están los virtuales? ¿Cómo van? Hablen. Estamos bien, profe. Somos ¿Bien? tímidos. ¿Y el resto? Bien. ¿Qué ánimo? ¿Pueden creer que le fui a mostrar el invernadero a los presenciales aquí? Y primera vez en 8 años abro la puerta y me murió la chapa, me quedó la llave. ¿Cachai lo que es la ley de Murphy? 8 años, y cuando quiero mostrarlo aquí, 2 años que no viene la gente, llave, pegar la chapa, no puedo cerrar la puerta, todo mal. Cuando quiero presumir el invernadero, no puedo aprender. Bueno. Es la vida. Ya. Tipos celulares vegetales. Esa es la otra pata de la clase de hoy. Así con la chapa. Todo mal. ¿Están listos? ¿Preparados? ¿Are you ready? Crossing over. Creo que una consulta, esta clase porque se vio que no subió al aula. Las diapos sí. La día, no, pero es que hay una clase, porque yo la di ayer y tengo la información de la que vamos a ver ahora. Las diapos sí. ¿En cuál? ¿En el 219? ¿O en el 2:49 bien. Dice. 219? Ah, es que puede ser que estén los videos de la clase del año pasado. Porque el Seba copió el aula para allá, para acá. Voy a echar una mirada. En todo caso igual, o sea, le sirven para todo el mundo. Ok, comenzamos. ¿Cuánto? ¿Falta alguien más? Sí, mi compañera fue. Ya. Tipos celulares vegetales. Esos son. Sí. Ya. No, vamos a hablar un poquito de tipos celulares vegetales. La idea es que podamos ver un poco la diversidad de tipos celulares que existen en las plantas. Que morfológicamente las células son súper diversas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí en la fotografía de la izquierda, ¿sí? Que aparece como una cosa, como una estrella. Eso es una célula vegetal. Y si ustedes se fijan, eso no se parece absolutamente nada a la caja de zapatos que muestran en el colegio, ¿cierto? De hecho, esa célula no tiene cloroplasto. ¿Ya? Ahí tenemos una célula, otro tipo, ¿ya? En general, los tejidos de las plantas están construidos por unas células que se llaman meristemáticas. Estas células meristemáticas son las que dan origen a todas las otras. Las células meristemáticas se conservan incluso en los tejidos adultos, en las puntas de las yemas, en las ramas y en las puntas de las raíces. Y son literalmente células con propiedades embrionarias. Es como que una guagua tuviera células embrionarias en la cabeza y creciera por la cabeza infinito y por las patas. ¿Se fijan? Es súper raro, pero eso, los adultos de las plantas conservan células con propiedades embrionarias que generan tejidos y células de forma continua hasta la muerte de la planta. O sea, las plantas crecen hasta que mueren. No pueden no crecer, digamos. Se dividen siempre. Excepto algunos meristemas que están programados, por ejemplo, para generar una flor. Y ahí ese meristema, esas células se diferencian completamente en una estructura como una flor, y ahí no pueden crecer más. Pero en general, los otros meristemas se ubican, las puntas generalmente, crecen de forma infinita. Tienen las mismas características que estas células madres, o stem cells. Es decir, son indiferenciadas, totipotenciales, división continua, toda la cosa. ¿Ya? Los meristemas, cells can divide. Pueden ser apicales, las puntas,
intercalares es el caso, por ejemplo, de las cañas, los bambú, algunos pastos, que tienen meristemas que no son apicales. Piénsenlo así. Ustedes están en una pradera natural, donde, por ejemplo, no sé, por las praderas americanas o en Asia, Europa, ¿qué habían ahí en esas praderas? ¿Qué animales habían? De forma natural. O en África. En América, bueno, principalmente la megafauna. Caballo, bisonte. rinoceronte, de repente, la luz. Ya. Caballo, bisonte. ¿Qué pasa si yo soy una planta y estoy ahí en la terrible pradera, chilinado, tengo un meristema apical y viene un caballo? ¿Qué pasa con la planta? Le come el lugar por donde va a crecer. ¿Podría rebrotar esa planta si ya no tiene células meristemáticas? No, sonó, murió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pastos tienen una adaptación a la herbivoría por mega herbívoros, que es que tienen meristemas intercalares, tienen meristemas abajo y generan células que empujan hacia arriba y hacia abajo. Entonces, por eso no puede cortar el pasto, porque los meristemas están abajo. Entonces, cortan la parte de arriba y después rebrotan, porque los meristemas no están en la punta. Y esa es una adaptación para sobrevivir a la herbivoría por, no sé, vacas, caballos, cabras, veganos. No, vegano, jugo de pasto. ¿Cachado que venden así jugo de pasto? Bueno, pero eso, entonces estos meristemas pueden ser apicales, intercalares y laterales. ¿Cuáles son los meristemas laterales? Son los meristemas que se activan en las plantas más viejas y que permiten el crecimiento en grosor. Solo están presentes en las plantas leñosas. Por eso un árbol es grueso y nunca van a encontrar una hierba gruesa. ¿Sí? Nunca van a encontrar, no sé, un lilium, un clavel de 1 metro de diámetro, ¿cierto? Solamente las plantas leñosas, porque esos meristemas laterales que generan el crecimiento en grosor solo aparecen cuando aparece el crecimiento leñoso, cuando el tronco deja de ser verdecito y se vuelve como un tronquito. O sea, solo los arbustos y los árboles. ¿Qué pasa con las palmeras? Ya, las palmeras son un caso especial, que es un crecimiento como secundario anómalo, que en realidad es un crecimiento primario para el lado. Anatómicamente es más complicado, pero básicamente tiene un meristema inicial. Pero no sé si te fijas, una palmera es del mismo ancho cuando mide 1 metro o cuando mide 50 metros. ¿Sí o no? Como que va fabricando de la piña para abajo. Pero si es así, el tronco es así. Y si mide 20 metros, igual el tronco es así. ¿Te fijas? No crece en ancho, crece, tiene un meristema apical y va abajito de ese meristema apical hay un meristema que genera más tejido como del mismo al lado, pero en un grosor fijo. No importa que vieja sea la palmera, nunca va a seguir engrosándose. En cambio, un árbol, mientras más viejo, más grueso. ¿Me cachai? O sea, que eso solamente va a ser. Ya. Y por otro lado, tenemos los tejidos long lasting. O sea, los que duran. Los tejidos de la planta adulta. Y tenemos tejidos simples, que son de un tipo celular, que tenemos el tipo ground tissues, son como los tejidos de relleno. ¿Ya? Y ahí tenemos un tipo celular que se llama parénquima, que es un tipo celular muy abundante, con múltiples funciones. También son células relativamente indiferenciadas, que cumplen pila de funciones y sobre todo están en los tejidos verdes, los tejidos como de base. ¿Ya? Y también tejidos de soporte, como el colénquima, ¿ya? Y también tenemos tejidos complejos, que estos tejidos complejos tienen más de un tipo celular. A veces este lo ponen aquí, como tejido simple, pero es una clasificación, y las clasificaciones, recuerden que son personas que dicen que es así, no es que las células tengan una etiqueta. Tenemos los tejidos de protección o superficiales, que son todo el tejido que cubre a la planta. Esa es la epidermis y la peridermis. En la epidermis son un tipo celular especial que no tiene cloroplasto en general. Entonces, se fijan, la planta, desde la punta de las hojas a la punta de las raíces, tiene una capa de células continuas
que no tiene cloroplasto. ¿Sí? Y además, ahí vamos a ver otras características. La peridermis es lo que reemplaza a la epidermis en plantas leñosas. O sea, cuando yo veo verdecito, es epidermis, cuando yo veo un tronco así como arrugado, café, eso es peridermis. También están los tejidos de soporte, ahí está él. El esclerénquima, esto está en inglés, pero en español es con Q-U-I, latina. Pero es como lo mismo, y es con una E. Esclerénquima con Q-I. Acá es parénquima, pero es N-Q-U-I. La cosa, ya. Sí, entonces, parénquima. Colénquima es de soporte en los tejidos primarios. Esterénquima es de soporte, pero más hardcore, más duro. Y por último, el tejido vascular, que es el xilema y el floema. ¿Por qué es un tejido? Porque está hecho de muchos tipos celulares. De hecho, en el xilema pueden haber esclerénquima, parénquima, células de conducción. Y el floema es el que conduce generalmente los productos de la fotosíntesis, y el xilema es el que conduce... ¿Qué conduce? Base. Water. Agua. Agua. Minerales. En francés es No, el agua y los minerales disueltos en el agua. Todas las cosas que son solubles como que se arrastran con el agua. Nunca han cachado los perfumes que dicen, oh, té de toilette. Es como agua de baño. Y yo me imagino como que alguien le hace así a la taza, ¿no? Entonces, estas no se pueden dividir. Estas todavía se pueden dividir. Las células parenquimáticas y corenquimáticas todavía se pueden dividir porque son relativamente indiferenciadas, tienen parenquimar, etc. Estas de acá en general no se pueden dividir, ya porque son células muy diferenciadas. Vamos a partir por los meristemas, como decía, se encuentran en las puntas, son células pequeñas, generalmente finitas, ¿no es cierto? Células vivas. ¿Por qué pongo que vivas? Porque hay unos tipos celulares que son células muertas. Son pequeñas, isodiamétricas, significa que tienen los lados iguales, son células de forma regular. Por ejemplo, un icosaedro es un isodiamétrico. Un cubo es isodiamétrico. ¿Cachan? O sea, que es como regular en la forma. A eso se refiere. ¿Sí? El núcleo siempre es prominente porque se pasa en interfase y en mitosis. Entonces siempre está como el núcleo con todo, ahí toda la cuestión. El citoplasma es denso por la cantidad de proteínas relacionadas con la división celular, porque están todas ahí. Y son pequeñas porque se dividen tan rápido que no alcanzan a pasar por G1 y recuperar el volumen celular. ¿Cachan? Entonces, antes que empiece a agrandarse de nuevo, se divide de nuevo. Entonces se quedan chicas. ¿Cachan? Las células de... Bueno, y estas células son las que generan toda la planta. ¿Ya? Las células epidérmicas se encuentran en la superficie y también se pueden modificar para cumplir otras funciones, pero la función principal es de protección de la planta contra la desecación, contra la radiación UV y contra los patógenos, insectos, hongos, cualquier tipo de infección, etc. Igual que la piel de nosotros, es una barrera de lo afuera con lo de adentro. ¿Sí? ¿Puedo volver un poco a la diapositiva anterior? Sí. Este es un meristema de tomate, y estas son como las hojas que se van a formar, estos que están por los lados. Esos rojitos son las zonas meristemáticas. Esto no tiene tanto aumento, entonces cada puntito rojo es básicamente el núcleo de una célula chiquitita. No sé si me... ¿Cómo? ¿Qué es isodiamétrico? Eso lo expliqué, significa que tiene los lados iguales, que en la forma celular es como pareja, es como simétrica. Ah, ya, vale, vale. Iso igual, diamétrico, no sé. Ya, entonces las células epidérmicas son generalmente transparentes, ¿ya? Y sobre ellas se deposita una cera que se llama cutina,
que forma una capa encerada que se llama cutícula, que es de líquido. Eso es lo que hace que, por ejemplo, un gomero, yo a la hoja le saque lustre así, y se vea como brillante, porque tiene una gran capa de cutícula. La cutícula es un compuesto que protege de la pérdida de agua. Recuerden que las plantas, en el fondo, se les va el agua y chao, se te ponen mustia, ¿no es cierto? Entonces, la cutícula protege la pérdida de agua y protege de la radiación UV, rebota parte de la radiación UV. De hecho, cuando uno ve algo brillante en una planta, como una manzana o la hoja del romero esta, esos brillantes son fotones que rebotaron en la cutícula y me llegaron al ojo. Por eso se ve brillante. ¿Sí? La cutícula está por arriba y la cutina también impregna las paredes y lo vuelve como impermeable. Es como ponerse impermeabilizante por fuera para que no se vaya el agua. Ahora, si fuera toda la planta impermeable, no podría hacer fotosíntesis. ¿Qué tiene que entrar para la célula, para la planta? Luz. CO2. No, la luz es igual, porque son transparentes. Vale. CO2, ¿sí o no? Entonces, algunas células epidérmicas se modifican en unas cosas que se llaman estomas, que están de hecho formados por dos células, y los estomas tienen la gracia que se abren y se cierran. Y cuando el estoma se abre, se entra el CO2 por diferencia de presión parcial, sale el oxígeno, y además se les va el agua. Esto es súper interesante porque el agua que se va por los estomas en la fotosíntesis para que entre el CO2 no es algo útil para la planta. Voy a hablar tecnológicamente, esto no es que sea así, pero voy a hablar como que si las plantas pensaran, a la planta le carga que se le vaya el agua. Si la planta pudiera, no se le iría el agua al abrir los estomas, pero no hay manera, porque imagínense, ¿dónde hay más agua? ¿En una lechuga, adentro de la hoja o en el aire? En la lechuga. Eso está con más humedad que afuera. Entonces, por diferencia de potencial hídrico, abro el estómago y se me da el agua. No hay vuelta. Porque siempre las cosas van de mayor potencial a menor potencial. Si yo tengo un metro lleno de luchadores de sumo sudorosos, muy apretados, y abro las puertas del metro, ¿dónde van a tender naturalmente? ¿A entrar o a salir? A salir. Porque además encima van a estar refalosos de sudor, de sumo. ¿Cierto? ¿Sí o no? A eso se refiere que va desde más potencial a menor potencial. Entonces, como hay más agua, entre comillas, ancho la hoja que afuera, abro el estómago y se me va el agua. De hecho, mucho más del 90% del agua que yo le echo una planta en el suelo se va para el aire. Literalmente, ustedes riegan el aire. Literalmente. Por eso yo les contaba que las plantas influyen en el clima. ¿Cierto? Porque si viene un bosque, la escala es uno de los pocos organismos que tienen efectos sobre el clima. Si yo pelo un bosque, voy a cambiar el régimen de precipitación del lugar. ¿Loco? Ya, pero eso no hay que poner, pero no importa. El parénquima es como el que le hace a todo, como el maestro Chasquilla. El parénquima son células que como, oye, hay que transportar, ya voy. Como que es una célula muy indiferenciada todavía, que es capaz de rediferenciarse hacia otras cosas. Incluso una célula parenquimática es capaz de revertir a meristemática. Entonces, son células vivas, biométricas, periprimaria. ¿Para qué creen ustedes que puede servir como función si es capaz de convertirse de nuevo en meristemática? Como cicatrizante. Por ejemplo, cicatrización de herida. Cuando se produce una herida en un tejido adulto, si no, ahí no hay meristema, porque es un tejido adulto. Pero las células parenquimáticas son capaces de revertir, convertirse de nuevo en meristema y generar otras células para rellenar ahí la herida. Pero aparte, las parénquimas hacen como todas las cosas. Por ejemplo, fotosíntesis. Las células de las hojas que hacen fotosíntesis son parénquimas. Y esta célula en particular es la caja de zapatos con cloroplasto. ¿Ya? O sea, si hay un tipo celular que se parece a lo que ven en el colegio y como en las fotos típicas, son estas. Porque son generalmente rectangulares, alargadas hacia abajo,
con cloroplasto, ¿cachai? Entonces, como que estas sí parecen la caja de zapatos estándar. ¿Ya? A este parénquima que es fotosintético se le llama clorénquima. El prefijo clorénquima es porque es verde. ¿De qué color es el gas de cloro? Verde. Verde. Por eso cloro, todas las cosas que tienen el término cloro, no sé qué, a no ser que se refiera literalmente al cloro, es porque es verde. Por ejemplo, clorofila, afinidad con el verde. Clorofila. Loco, proceso. Entonces, clorénquima, por ejemplo, en plantas acuáticas o semiacuáticas, hay un parénquima que es súper laxo y que deja muchos espacios de aire entre medio. Ese se llama aerénquima. ¿Y cuál es el sentido? Recuerden que las plantas son eucariontes. Como son eucariontes, tienen que hacer respiración celular. Como tienen que hacer respiración celular, necesitan oxígeno, que es el aceptor final de la cadena transportadora de electrones complejo 4 de la mitocondria. ¿Sí o no? Gracias. Entonces, literalmente, una planta se puede ahogar. De hecho, si uno riega mucho una planta, se va a morir. Porque las raíces quedan en anoxia. Y eso cambia el pH y produce esa respiración láctica y finalmente la planta se pudre. Se muere. Entonces, hay tejidos que tienen una función de aireación, aire. Y también para flotar. Hay plantas que flotan porque tienen espacios de aire entre medio. Eso es parénquima. También otra típica función del parénquima es reservante. Entonces, cuando yo me como una papa, ¿qué me estoy comiendo? Parénquima reservante. Cuando yo me como una zanahoria, me estoy comiendo una parte de parénquima reservante y otra parte de tejido vascular. Pero en general, todas las cosas como que tienen mucho almidón o qué sé yo, es parénquima reservante. ¿Sí? Profe, ¿cuál es la función de esta? O sea, por ejemplo, las papas es un parénquima reservante que le permite rebrotar y emitir flores al año siguiente. O sea, la planta sale de la semilla, genera la planta natural, durante un año junta reservas en esta estructura subterránea y después cuando viene el invierno, la parte de arriba como que se muere. Y en el año siguiente rebrota desde la papa. Entonces, esas reservas que están en el parénquima reservante le permiten tener la comida para poder rebrotar y florecer. ¿Sí? Por eso las papas brotan. El colénquima es un poquito más especializado que el parénquima y la diferencia es que tienen engrosamientos en la pared primaria. Es como que yo tengo una casa, pero le pusieron como una como refuerzo ahí. No sé, ¿cómo se llaman esas cuestiones que pongo como en la esquina así? O sea, por ejemplo, un muro, una pandereta, y le pongo como unas cosas en diagonal como para firmarlo. ¿Han cachado? Sí. O por ejemplo en la esquina cuando hacen cuestiones de madera, en la esquina le ponen unas maderas como atravesadas como en triángulo. ¿Ya? Entonces tienen como un refuerzo mecánico. Y eso, el colénquima, es un tipo celular que tiene que ver con el soporte mecánico en partes verdes de la planta. Por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar colénquima? En el apio. No son esos cordones más gruesos que son como medios elásticos, porque eso es tejido vascular. Pero cuando yo pelo el apio y saco unas hilachas más delgadas, medias duras, esos son hilos de colénquima, por ese caso. ¿No? Pero todavía son células vivas. El esclerénquima es un tipo de celular bien interesante porque hay distintos tipos, pero son células muertas en la madurez. Depositan pared secundaria. ¿Se acuerdan qué compuesto tenía la pared secundaria? ¡Lignina! Oye, a todos estos, los que están allá, virtual, pueden hablar, si tienen preguntas o comentarios, ustedes pueden activar el micrófono o chatear, porque estoy igual sacando, es que... No sé. Entonces tienen lignina, porque además ahí dice... y son células muertas de la madurez y hay dos tipos. Cuando son más gorditas se llaman esclereidas y cuando son flacas y largas se llaman fibras. ¿Sí? ¿Cuál será la función si tienen una pared secundaria así gruesa?
Soporte mecánico, generalmente soporte mecánico. Resistencia. Entonces, por ejemplo, ¿dónde pillo esclereitas? No sé si alguna vez han comido pera o membrillo y están mascando y sienten algo que tiene como arena, textura de arena, unos granitos duros. Esos son bolitas de esclereita. ¿Por qué nosotros usamos plantas para hacer cuerdas? Porque ahí lo que hacemos es sacar fibras. Y la ropa lo mismo. Es resistente. ¿No? Ahí, por ejemplo, tenemos algunos tipos de esclereida. Esto es una astroesclereida, osteoesclereida, braquiesclereida, tricoesclereida, y estos son así como células. Esta es una astroesclereida. Y este es el tejido, como un resumen del tejido básico: parénquima, colénquima, esclerénquima. Parénquima, células vivas, qué sé yo. Colénquima con paredes gruesas y esclerénquima con pared secundaria, generalmente sin contenido celular. Si ven que no tiene núcleo, está muerto. ¿Ya? Y fibras cuando son larguitas, y estas cuando son escleretas, cuando son largas. También se llaman células pétreas. A ver, por eso stone cells. Y por último, el tejido conductor, el xilema y el floema, son tejidos complejos que están formados por varios tipos celulares. El xilema, por ejemplo, está formado por xilema, fibra, pero también por unos tipos celulares que se llaman elementos traqueales, que son literalmente los tubos PVC. Y esos vienen en dos sabores en general: traqueidas y vasos. ¿Cuál es la diferencia? Las traqueidas son mucho más delgadas y largas, y tienen los extremos cerrados, entonces las conexiones son por los lados. O sea, una traqueida se pone al lado de otra traqueida para que pase el agua por el lado. No pasa por arriba y por abajo. ¿Sí? En cambio, los vasos, que son mucho más anchos, tienen hoyos en los extremos y se conectan literalmente igual que los tubos PVC. O imaginemos un tubo confort, que pongo uno arriba de otro formando un tubo. Como tubo PVC, ¿qué saben que se pueden conectar así? Entonces, las traqueidas, el agua tiene que fluir hacia el lado y hacia arriba, y acá pasa directo de abajo para arriba por el medio. Las dos son células huecas, pero los vasos son mucho más anchos. En términos hidráulicos, ¿cuál creen ustedes que es más eficiente? El vaso. Hay una cosa que se llama ley de Hagen-Poiseuille, ¿importa un gallo? O dos gallos, ¿verdad? Que lo que predice es el flujo por un conducto, y depende ese flujo del radio del conducto elevado a la cuarta potencia. ¿Qué significa la cuarta potencia? Significa que pequeños aumentos en el radio significan super, mega, hiper gran aumento en el flujo. Entonces un vaso hidráulicamente equivale a cientos de traqueidas. No es como que yo sumara el ancho de esto y esto es como que fueran, aquí me caben, no sé, 10 traqueidas, entonces que esto conduce como 10 traqueidas. No, como está elevado a la cuarta potencia, equivale a cientos, miles de traqueidas. No sé. Entonces, un vaso más grande hace la función de muchas traqueidas. Entonces, hidráulicamente es mejor. Y las angiospermas tienden a tener vasos y las gimnospermas traqueidas. Y por eso las angiospermas siempre crecen más rápido. Porque el crecimiento depende de la fotosíntesis, y eso depende del agua que llega a la hoja para que llegue al estómago y pueda hacer fotosíntesis. Entonces, las tasas de crecimiento mayor de la angiosperma se deben en parte a esto. Y por eso siempre es como, ay, pues que la araucaria crece lento, que la alerce crece lento, que no sé qué crece lento. En parte tiene que ver con eso. Un pino se demora 20 años en estar así súper grande. Un eucalipto, 10. Y sobre todo en el crecimiento inicial, o sea, no sé, si alguna vez han plantado araucaria o lo que sea, pasan años y la cuestión así como que está igual, un centímetro. Y si yo pongo una angiosperma, rápidamente se pega un disparado. Y ese fenómeno hace que, en general, por ejemplo en Chile,
En todos los lugares más bajos, los que dominan son las angiospermas, porque se las cooperan competitivamente a las gimnospermas. ¿Cachan? Y en los lugares más malos, las angiospermas no les va tan bien, entonces ahí las gimnospermas se fueron a vivir, arriba del cerro. ¿Cachan? Bueno. Y el floema, por otro lado, de aquí, conduce los elementos de la fotosíntesis en células que se llaman miembros de tubo criboso, tubos cribosos. Esos tubos cribosos son parecidos a esto, pero la diferencia es que en el floema son células vivas. Aquí esto es una célula muerta hueca, igual que un tubo conforme, o PVC. En el caso del floema son células vivas que tienen citoplasma, pero no tienen núcleo, no tienen organelos, sino que tienen citoplasma, pero como que nada más. Entonces, el movimiento por el floema, ¿cómo será en términos de velocidad comparado con el xilema? Mucho más lento. Orden de movimiento más lento. Mucho más lento. ¿Sí? Y una cosa loca del xilema es que se mueve por diferencia de potencial hídrico desde el suelo hasta el aire y no se gasta ATP en general. La planta, imagínense un árbol de 100 metros, mueve agua de no sé cuántos metros de profundidad de las raíces hasta 100 metros para arriba en la hoja sin gastar ATP. ¿Conocen ustedes una máquina que pueda mover 120 metros una columna de agua sin gastar energía? Pues sí. Entonces es súper loco porque este es un ejemplo súper bueno de estructura y función. El diseño, si es que se puede hablar de diseño, pero la estructura que tiene el tejido vascular de las plantas es muy bacán porque permite el movimiento de agua sin gasto energético. La fuerza que mueve eso lo da las moléculas de agua que se van desde el estómago a la atmósfera, que produce como un tirón a las moléculas de agua que forman un continuo, ¿no es cierto? hasta las raíces que son. ¿Sí? ¿Puedes repetir el floema? El floema es el tejido que conduce la savia elaborada, o sea, en el fondo los productos de la fotosíntesis, la azúcar. Bueno, uno de los mitos es que el floema como que va para abajo. ¿Ya? El floema no va para abajo, va para abajo también, pero el floema también va para arriba cuando hay órganos arriba que se están formando, o frutos, o qué sé yo. Imagínense una planta que tiene el meristema arriba. El meristema es donde está creciendo. ¿Eso genera comida o requiere comida? Requiere comida. Entonces el floema también tiene que ir para arriba. O sea, que es un clásico mito que el floema... El xilema sí va en un sentido, va de abajo para arriba. O sea, va de las raíces a los tallos, a la hoja, al aire. Pero el floema va desde donde se produce el alimento hasta donde se necesita el alimento. Y ese necesita puede ser al lado, para arriba o para abajo. También para abajo, porque las raíces también tienen que comer. Las células son napoleones, tienen que hacer glicólisis, todo. ¿Ya? ¿Y de qué está compuesto el floema? Está compuesto de tubos cribosos, que son estas células vivas pero sin chunchules, sin organelos, y que mueven estos azúcares, ¿ya? Bastante más lento que el xilema. ¿Sí? El mecanismo no se lo puedo explicar otro día. Y también hay fibras asociadas con el floema y otro tipo de células, también parénquimas. Pero en general, los que conducen se llaman tubos cribosos, o elementos de tubos. Las plantas, bueno, todos estos tipos celulares, parénquima, colénquima, esclerénquima, sistema dérmico, es decir, epidermis o whatever, tejido vascular, forman los órganos de las plantas. Es decir, los órganos de las plantas están conformados por mezclas de esos tipos celulares. Y las plantas tienen órganos vegetativos, como ahí está la hoja, y órganos reproductivos, como la flor y el fruto. Si yo veo un corte de una raíz transversal, ¿qué será esto por fuera? Epidermis. O sea, claro, la cutícula es la capita que está por fuera, que tiene la epidermis. O sea, es como el bloqueador solar de la célula.
Epidermis, ¿este qué tipo celular será? Parénquima. Parénquima. Bien, ¿quién dijo? Ah, yo, profe. Estoy escuchando Profe, vos. Es que usted dijo que iba a terminar la clase antes, le aviso que ya son las 10:35 para que no esté tanto rato esperando ahí. Ah, vale, vale, Le sí, aviso. me queda poco. Ya. Entonces, esto será xilema y esto es flema. Tejido vascular. Muy bien, esto es una raíz. Este es un tallo, epidermis, esto es parénquima, todo lo que está en medio, y esos haces que están así son el tejido vascular. Eso como sombreritos son fibras, ¿ya? Después va a estar el floema y el xilema va aquí. Esos como círculos grandes que se ven ahí son los vasos del xilema. ¿Por qué es distinto? ¿Ah? ¿Por qué es distinto? ¿Es una raíz con la otra? No, este es una raíz y este es un tallo. Ah, La organización del tejido vascular es diferente en raíces y tallos. Ya, eso lo vamos a ver en el curso 2, solamente los licenciados. Tienen un curso que es como de morfología, anatomía y sistemática que en el fondo no podemos hacer todo en este, porque la idea es que sea como muy general. En el otro es como solo. Y esta es una hoja, tenemos epidermis por arriba, epidermis por abajo, eso es un estoma, ¿sí? Y esto es parénquima fotosintético y este es un haz vascular. ¿Se fijan? Y así podemos construir básicamente tutti. ¿Ya? ¿Ok? Ya, vamos a llegar hasta aquí con la clase. Voy a stop recording.